Buenos días, quien le habla es la licenciada María Virginia Bisoño. En esta oportunidad vamos a hablar del estudio clínico de los líquidos serosos. Entre esos líquidos que vamos a estudiar en esta parte va a estar incluido el líquido pleural y el líquido peritoneal. Ya nosotros vimos el estudio de otro líquido seroso por separado, que fue el líquido pericárdico. El líquido pleural es normalmente de color cetrino, amarillo claro o transparente, y con muy pocas proteínas, una mínima cantidad de células mesoteliales y algunos macrófagos. Por lo general, el pH es igual al del plasma y tiene un volumen aproximado de 0,2 mililitros por kilogramo peso del paciente. La concentración de proteínas está entre 1 y 2 gramos por decilitro, muy parecida a las proteínas plasmáticas. Existen diversas razones y distintas condiciones que se pueden presentar la acumulación de líquido pleural. Y a esto se le conoce como derrame pleural. Nosotros tenemos aquí una fotografía clínica de un pulmón normal con su pleura parietal y su pleura visceral. Y tenemos también un pulmón colapsado o lo que se le llama atelestasia, que es un pulmón que posee un discreto abultamiento, una elevación del diafragma del lado del colapso y presenta también entre características una desviación del mediastino. Y esa desviación del mediastino también acarrea una desviación de lo que es el corazón. Nosotros vamos a notar en estos pacientes que van a tener el hemitórax más pequeño, es decir, que van a estar las costillas más cerradas, y va a haber una hiperinflamación de los lóbulos restantes. O sea, el corazón, el pulmón tiene varios lóbulos, ¿verdad? Así como se ve aquí en este lado, que está normal, y van a estar inflamados los otros lóbulos, y entonces esto va a hacer que nosotros, los lóbulos restantes, los veamos más comprimidos, y eso se va a deber a lo que es el efisema compensatorio de la respiración. Va a haber en estos pacientes que tienen estos derrames pleural una disminución de lo que son los movimientos respiratorios y también una disminución en las vibraciones vocales que se debe a este mismo derrame. Entonces, con todos estos signos, ¿verdad? El médico va a poder darse cuenta que el paciente presenta un derrame pleural. Entonces, ¿cuál sería el origen o el mecanismo de producción de ese derrame? Se va a deber a un aumento de la presión hidrostática sistémica. Va a haber también un descenso de la presión oncótica en lo que es la microcirculación. Va a haber un aumento en la permeabilidad de la microcirculación, pero a nivel pleural. Va a haber un aumento del líquido intersticial pulmonar. Existe obstrucción de drenaje linfático. Y el líquido va a pasar a otras cavidades. Llámese peritoneo, retroperitoneo, espacio cefalorraquídeo, o sea, ese líquido que está colapsado va a ir a otro sitio. Va a haber una disminución también en la presión negativa de ese espacio pleural. Puede haber ruptura de la cavidad torácica o del mismo conducto torácico. ¿Cuáles serían las causas?
las causas serían múltiples: neumonías, empiemas, cánceres, tuberculosis, infecciones renales, insuficiencia hepática. Pero lo primero que hay que hacer es determinar la causa del derrame, es decir, establecer si este derrame es secundario a una fuga pasiva de líquido hacia el espacio pleural, que se conocería como un transudado, o si se trata de una secreción inflamatoria activa del líquido pleural, que es un exudado. Esto lo traigo aquí de manera de repaso, porque esto ya lo vimos. Aquí tenemos que la parte de lo que es un transudado es claro, es bajo en proteínas, es bajo en LDH y tiene la glucosa normal. En el caso del exudado, es turbio, tiene las proteínas altas, tiene celularidad, fíjense que aquí se ven las células, tiene la LDH aumentada y la glucosa disminuida. Entonces, en ocasiones nosotros vamos a ver el líquido que parezca un transudado, pero en el momento que lo analizamos bioquímicamente, resulta que descubrimos que es un exudado. ¿Por qué? Porque por el alto índice de proteína o por la cantidad de células inflamatorias que existe en el exudado que no existe aquí en el transudado. Existen también unos criterios importantes para nosotros poder distinguir entre lo que es un exudado y un transudado, de los cuales son 3 criterios, los criterios de Lai, y por lo menos uno de ellos debe de darse y tener una sensibilidad mayor del 85% para nosotros poder decir a qué nos referimos. Y eso tiene que ver con los índices que se calculan. Entonces, el primer criterio dice que las proteínas pleurales, entre las proteínas séricas, el índice debe ser mayor a 0,5. La LDH pleural con respecto a la LDH sérica debe ser mayor a 0,6 su índice. Y la LDH pleural debe ser mayor a los 2/3 del límite superior normal de lo que es en suero el valor de la LDH. Entonces, ahí tenemos 3 criterios. De esos 3, si alguno de ellos es positivo, entonces nosotros podemos ya saber si nos referimos a un transudado o si se cumple un exudado. Esta lámina que traigo aquí es el procedimiento de toracocentesis, ¿verdad? Que no es más que la técnica que se utiliza para extraer el líquido que está colapsando a ese pulmón. Acuérdese que esa toracocentesis se debe hacer bajo técnicas de esterilidad. El paciente se coloca en una posición cómoda para el médico, donde él pueda tener un campo amplio de lo que es el espacio intercostal, el cual debe hacer la punción entre la 7ª y 9ª costilla de la región posterolateral con una jeringa. Claro, eso tiene que primero colocarse un anestésico local, si es necesario, dependiendo de la cantidad de líquido que se vaya a drenar, y una vez que este anestésico haga su efecto, entonces se procede a entrar con una jeringa del volumen que más o menos se considere que está el derrame y comienza así a hacerse la extracción. Comenzamos, se va llenando hasta que este derrame amarillo se va llenando la inyectadora y va desapareciendo. Ya cuando la persona se le vacía, vamos a decir, con esa inyectadora, puede hasta respirar mejor. Entonces existen 2 tipos de toracocentesis. Nosotros hablamos de la toracocentesis diagnóstica cuando nosotros tenemos un derrame pleural desconocido, que puede ser por razón de una neumonía, donde hay un dolor torácico, hay fiebre, pero no sabemos de dónde viene.
O sencillamente nosotros podemos hacer una toracocentesis terapéutica cuando nosotros vemos que el paciente tiene dificultad respiratoria por acúmulo de ese líquido en el espacio pleural y es necesario sacar ese líquido, que puede ser un exudado de la pleura, que le impide la respiración. O puede ser también un neumotórax de gran tamaño que no puede ser mayor al 20% del volumen del hemotórax y que se le debe hacer el estudio para ver de qué se trata. Existen unas contraindicaciones para no hacer la toracocentesis y de esas hablamos también en lo que era la clase de líquido pericárdico, que es que si el sitio de la lesión está dañado, ¿verdad? No se puede hacer. Si la cantidad que se va a extraer es mínima, no vale la pena. Si hay presencia el paciente tiene presencia de alteraciones en los factores de coagulación, tampoco lo hacemos. Si está trombocitopénico, tampoco. Si el paciente está bajo ventilación mecánica, si presenta insuficiencia cardíaca o alguna enfermedad cutánea en el sitio de la lesión, nosotros no podemos hacer eso. Seguimos. Una vez que nosotros tenemos ya el líquido, ¿verdad? Ese líquido se debe de dispensar en una serie de tubos, dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer. Existen tubos secos o tubos con heparina. Existe la jeringa de heparina en caso de anaerobiosis. Tubos con hecta, botellas de hemocultivo. O sea, ese líquido debe de dispensarse en cada una de estos aparatos para poder, de este tipo de tubos, para poder hacer el análisis. Entonces nosotros tenemos los tubos secos o con heparina para hacer lo que llamamos la bioquímica. La glicemia, las proteínas, lo que es la LDH, lo que es el colesterol, triglicérido, amilasa, lo hacemos en tubos secos o en tubos con heparina. El pH, bueno, lo medimos igual de la misma manera con una tira reactiva de pH. En tubo seco, sacando el suero, nosotros podemos hacer lo que se refiere a los anticuerpos ADA, al interferón gamma, a los anticuerpos antinucleares, el factor reumatoideo, lo que son los complementos, etcétera, etcétera. Los tubos con hecta o los de tapón morado son para hacer el recuento celular y la fórmula leucocitaria. Cuando nosotros vamos a hacer lo que es la parte microbiológica, se debe hacer el estudio de rutina con la coloración de Gram para detectar más rápidamente la presencia de qué tipo de germen es. Nosotros también debemos hacer cultivos aerobios y anaerobios en las botellas de hemocultivo, por supuesto. También se deben realizar cultivos de microbacterias, de hongos, si hay sospecha clínica de la presencia de alguno de estos Mycobacterium en el paciente. Y lo otro que nosotros podemos hacer es la vaciloscopía del líquido para ver qué rendimiento tiene. Entonces, esto se hace en frasco con 100 mililitros y sin heparina. Por otro lado, nosotros entonces también tenemos que ver si vamos a hacer lo que es la parte de anatómica o lo que llamamos nosotros citología, si nosotros sospechamos de que ese derrame pleural es maligno. Entonces, el examen citológico de esa pleura por esta vía me va a dar un diagnóstico que va a tener una baja sensibilidad y que solo a veces se identifica por lo menos el 60% de los casos de los pacientes. Pero de igual manera, yo tengo que tener un tubo heparinizado y si se puede, puedo pedir, se pide el médico un tejido para hacer lo que es la parte de histología.
Este tejido se coloca en formol y después lo estudia anatomía patológica. Entonces, actualmente también hay antígenos bacterianos para lo que es el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus, el Haemophilus influenzae, que me pueden dar con otras técnicas que son lo que es la cadena de polimerasa o la cromatografía, la identificación del germen. ¿Ok? Seguimos. Viene nuestro análisis como siempre se hace. Nosotros vamos a ver el aspecto del líquido y se recomienda siempre escribir el color del líquido y la turbidez, porque son importantes. La mayoría de los trasudados y muchos exudados son claros o son rojizos. Y por lo general no son viscosos ni tienen olor, pues vamos a decir. Y cualquier diferencia o cualquier desviación debe de investigarse. En el caso de los líquidos hemorrágicos, se debe hacer un hematocrito para descartar si existe hemotórax. Entonces, cuando hablamos de aspecto hemático, tenemos que hacer lo que es el índice de lo que es el pleurocrito contra el hematocrito. Si este índice da mayor a 0.5, estamos hablando de un hemotórax. Entonces, si se habla de hemotórax, cuando el número de eritrocitos es tan grande, hay que hacer un análisis especial de lo que son los glóbulos rojos. Es decir, hay que hacer un conteo. Y en este conteo, si hay más de 10.000 células por microlitro, nosotros ya sabemos que estamos hablando de una neoplasia o un traumatismo que pudo haber tenido el paciente. Si hablamos de entre 10.000 y 100.000 células, puede ser de causa indeterminada. Cuando hablamos de menos de 10.000 células, en algunos casos puede corresponder a un trasudado, pero es importante calcular el índice de lo que es el hematocrito de la pleura con el hematocrito del paciente para poder identificar si hay un hemotórax. Cuando nosotros vemos o hablamos de turbio, nos referimos a quilotórax. Pútrido, nos referimos a empiemas. Viscosos, presencia de células mesoteliales y de aspecto achocolatado. Entonces ya nosotros ahí hablamos de que posee amibiasis. Aquí tenemos unos colores característicos. Aquí está hemorrágico, aquí lo podemos tener empiema y aquí lo podemos tener de tipo o de quilotórax, vamos a decir, porque ya está turbio. Y esto se puede ser así en tipo amibiasis. Puede ser, este que está aquí claro puede deberse a empiema o a quilotórax, dependiendo de la cantidad. Si es un quilotórax, la cantidad de triglicéridos que tenga, o si es un empiema, la cantidad de pus. Se puede encontrar así, amarillo, amarillo claro, amarillo naranja, también verdoso, o lo podemos ver hemático. Puede deberse muchas veces a lo que es la punción, si es traumática, o si es una hemorragia de verdad en sí. Cuando hablamos del pH, si el pH es menor a 7.0, es un empiema y está indicado colocar un tubo pleural para sacar ese derrame de ahí. Y si es menor a 7.20, puede ser un empiema o puede ser una ruptura esofágica. En el caso de lo que es la artritis reumatoide, la tuberculosis o sencillamente la neoplasia. Entonces, fíjense que es complicado lo que es la diferenciación de lo que es el líquido pleural. Aquí vamos a hablar un poco de lo que es el análisis del líquido pleural desde el punto de vista bioquímico. Hablamos de que si hay presencia de glucosa con
menor de 60 miligramos es neumónico, neoplásico o tuberculoso. Menor a 40 miligramos ya es el tubo pleural. Menor a 30 miligramos, paciente con artritis reumatoidea o menor de 60 miligramos de decilitro y que ese pH esté por debajo de 7.30, ya es malignidad. Con respecto al parámetro de glucosa. Ahora, cuando nos referimos a lo que son la presencia de leucocitos, si hay presencia de polimorfonucleares predominantemente, es una neumonía, una TEP o una pancreatitis. En el caso de presencia de mononucleares, es una neoplasia o es una tuberculosis. Y si hay presencia de eosinófilos, el 40% es idiopática y la vectosis tiene la posibilidad de reducir lo que es la tuberculosis o puede ser presencia de malignidad. Esta malignidad la misma que vemos aquí. ¿Okay? En el caso de cuando hacemos la determinación de amilasa, nosotros vamos a encontrar que ciertos derrames tienen cantidades superiores a 500 unidades litros y el valor diagnóstico que nos va a dar es un derrame pleural secundario a una pancreatitis o a una ruptura esofágica. Pero también puede elevarse en algunas neoplasias de páncreas, ovario, pulmón, gastritis y así como también en rupturas en un embarazo ectópico. En el caso de los triglicéridos, que vamos a ver el kilotórax, tiene que contener más de 110 miligramos por decilitro de triglicéridos y tiene que ser pobre en colesterol. Cifras menores a 50 miligramos por decilitro descartan un kilotórax. Entonces, cuando hacemos el examen al microscopio se deben observar gotas de grasa. La turbidez no va a desaparecer aún cuando nosotros le añadimos alcohol etílico. Y por lo demás, se comporta como un exudado en el caso de lo que es el kilotórax, ¿ok? Los derrames de kilotórax cuando son crónicos se van a deber a tuberculosis, neoplasia o enfermedades autoinmunes. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la concentración de LDH. Aquí me dice que la concentración de LDH siempre es un criterio para definir qué tipo de derrame es. Porque si la concentración de LDH en el derrame está por encima de los 200 unidades litros, es un exudado. Si se eleva, es un derrame neoplásico. Y si es de forma leve, es un derrame de tipo inflamatorio. En los derrames pleurales malignos, esta LDH está por encima de 1000 unidades litros. Ya esto sugiere un empiema pleural y esto requiere una toracotomía. En el caso de los anticuerpos antinucleares que tenemos aquí, si está por encima de 1 en 160, se trata de una pleuritis lúpica. El factor reumatoideo, si tiene títulos por encima de 1 en 320, de los niveles séricos sugieren que es un derrame secundario a lo que es una artritis reumatoide. Aunque nosotros también podemos encontrar niveles altos en neumonías y neoplasias. Entonces, como verán, y como les dije anteriormente, hay que hacer una cantidad de exámenes y hay que saberlos analizar para poder llegar nosotros a qué conclusión o qué tipo de derrame pleural es. Los elementos celulares también nos van a dar una información de lo que es el tipo de derrame pleural. Por lo menos el recuento celular nos puede orientar a si es un trasudado, tiene menos de 1000 células por microlitro.
Y en el caso, de verdad, de que sea más de 50.000 leucocitos por microlitro, se van a asociar a empiemas. Si está entre 10.000 y 50.000 leucocitos, va a ser un derrame paraneumónico. Si está entre 5 y 10.000 leucocitos, es un exudado pleural. Y si es menos de 1.000 células, de 1.000 leucocitos por microlitro, perdón, se va a asociar a un trasudado. Entonces tenemos que tener esa orientación. Y aquí tenemos una tabla donde nos dice la causa de derrames pleurales si cursa con una neutrofilia. Aquí tenemos todos los tipos. Si cursa con una eosinofilia, las patologías, y si son linfocitos o una linfocitosis, aquí está. Entonces, continuamos. Este cuadro resumen se los coloqué porque es de utilidad diagnóstica ver esos parámetros y llegar a una conclusión. No es fácil hacer una determinación de un líquido. De hecho, nuestra última clase va a ser cómo se estudia un líquido desconocido. A nosotros nos puede llegar al laboratorio un líquido que se extraiga de una cavidad sin saber qué tipo de líquido es. Porque es fácil cuando uno le dice, no, este es un líquido pleural, ya usted sabe qué va a buscar. No, este es un líquido pericárdico, ya usted sabe lo que va a buscar. Pero si llega un líquido desconocido, que yo les voy a mandar a ustedes la información de cómo se estudia un líquido desconocido, esta tabla o este cuadro es indispensable para poder sacar todos esos, llegar a esas conclusiones de qué patología o a qué se refiere el estudio que se va a hacer. Entonces nosotros tenemos aquí, contamos con una batería de parámetros, hematíes, leucocitos, neutrófilos, linfocitos, las células, los cocientes, que son indispensables, todo lo que es la parte bioquímica y los resultados muchas veces de lo que son los cultivos. Los valores de referencia con que se van a manejar aquí en referente a lo que es el líquido pleural. El posible diagnóstico y los comentarios para cada uno de los parámetros, ¿ok? Léanselo y analícenlo. Aquí tenemos otro cuadro resumen de lo que es los nuevos criterios que se proponen para diferenciar un exudado y un transudado. Pero esto es después de obtener nosotros los resultados de laboratorio. Entonces, después de obtener lo que es la láctico deshidrogenasa, el colesterol, proteínas y algunas proteínas séricas, tenemos parámetros que nos van a indicar si hablamos de un transudado o un exudado. Y aquí la sensibilidad de la técnica que se usa y la especificidad de la prueba con respecto al criterio de Lye, al colesterol por encima de 60, por el colesterol por encima de 43 miligramos de decilitro, la relación que hay entre lo que es el colesterol del líquido y el colesterol sérico, y la relación de las proteínas albúmina, sérica y líquido. ¿Ok? Esta penúltima lámina que les traigo es un algoritmo que usan los médicos para poder identificar qué tipo de derrame pleural cursan sus pacientes. Si es bacteriano o es parainfeccioso. Entonces ellos comienzan con su historia clínica, su exploración física, el diagnóstico presuntivo que tienen, lo que llaman ellos derrame pleural, paraneumónico, le mandan la analítica y le hacen un subrayo X de tórax. Comienzan o inician la antibiótico-terapia, ven si ese derrame está por encima de 1 centímetro, calculándolo con su kilogramo peso, como hablamos anteriormente, le hacen la toracocentesis y una vez que le hacen esa toracocentesis, ven si el líquido es purulento
o si no es purulento. Entonces, si es líquido o es purulento, ya tienen su idea de que pusieron su antibiótico terapia y le tienen que hacer el drenaje, etcétera, etcétera. Ahora, si el líquido no es purulento, ellos tienen que hacer la determinación de pH, se tiene que hacer el GRAN y se tiene que hacer el cultivo. Si el GRAN y el cultivo son positivos y el pH es menor a 7.20 y la glucosa es menor a 40 miligramos, o en el otro caso, la láctico deshidrogenasa está por encima de 1000 unidades litro, entonces tiene que hacerse lo que es una ecografía y hacer una observación de ese drenaje, de dónde proviene. De igual manera, le siguen mandando su antibiótico terapia, porque no se puede dejar al paciente sin colocarle el antibiótico. Se continúa haciendo el drenaje pleural. Se hace una video, ¿cómo se llama? Toracoscopia. Y después, si es necesario colocarle un tubo de dren, y ya así de esta manera, ya saben qué tipo de derrame pleural tiene. ¿Okay? Seguidamente, ellos tienen otro algoritmo para determinar si el derrame pleural es de tipo tuberculoso. Entonces ya aquí, si ellos sospechan de ese drenaje, ellos van a ver qué edad tiene su paciente, si tiene menos de 35 años, si tiene más de 35 años. Si tiene menos de 35 años, le hacen su toracocentesis, mandan eso a hacer cultivo, y si el cultivo está positivo, inmediatamente dicen tuberculosis pleural. ¿Qué le mandan? También hacer los anticuerpos ADA, si están elevados, y la relación linfocitos neutrófilos, que está por encima de 0,75, de ser así, pueden excluir el caso de falsos positivos de ADA, que fueron estos anticuerpos que se mandaron a hacer. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene más de 35 años? De igual manera le hacen la toracocentesis, de igual manera lo mandan a cultivar, y si da positivo, bueno, tuberculosis pleural. Si no dan este resultado positivo o X, le hacen una biopsia. Entonces ahí, como les dije, esa muestra, esa biopsia se coloca en formol, se hace su estudio, ¿verdad? Se ve si hay granulomas, si no hay granulomas, si hay micobacterias, y si hay micobacterias se reevalúa esto, y al reevaluarlo tiene que cultivarse. Y si es granuloma, de igual manera debe excluirse otro tipo de granulomatosis pleural, pero llegan al diagnóstico que es una tuberculosis pleural. De esta manera terminamos lo que es la primera parte del estudio del líquido pleural, y en una segunda parte hablaremos de lo que es el otro líquido seroso que tiene que ver con la parte peritoneal, que es el líquido peritoneal.